Hola hermanos. Hace un par de semanas hice una encuesta en Instagram porque no estaba muy segura de qué hacer este video. Estuvo súper reñida, así que también les debo el otro video eventualmente. Pero por ahora ganó el salario mínimo, así que ahí les va. Primero les quiero contar una experiencia personal. Cuando yo llegué a Noruega, el primer trabajo que tuve me pagaba muy mal. Me alcanzaba para sobrevivir, pero cosas como salir a comprar un kebab o tomarse una cerveza era un súper lujo y ahorrar era prácticamente imposible. Uno escucha que estos países son súper igualitarios y que hasta la gente con los salarios más bajos le alcanza para vivir sin roomies y ahorrar un poco de sus ingresos. Pero la verdad es que para mí cuando llegué para nada era el caso. Ahora, antes de seguir tengo que decir que las cosas para mí sí han mejorado. Después de un año me cambié a otro trabajo y me pagan mucho mejor ahora. Pero durante este periodo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser que en este país tan igualitario sea legal que yo gane tan poco? ¿Y será que gano menos que el salario mínimo? Cuando me metí a investigar en internet me di cuenta que no solo en Noruega no existe un salario mínimo, sino que cuando la Unión Europea les hizo presión para que establecieran uno, muchísimos noruegos se opusieron violentamente. Y el argumento siempre era una versión de lo mismo. El sistema que tenemos hoy es uno de los pilares de la socialdemocracia escandinava y establecer un salario mínimo va a socavarlo. Y lo que más me sorprende hasta hoy es que esta postura viene sí de las empresas y organizaciones que normalmente están opuestas a un salario mínimo, pero también de los sindicatos y de otras organizaciones de izquierda que en otros países normalmente están a favor de un salario mínimo. Por ejemplo, el líder de LO, Hans Christian Gabrielsen, dijo que un salario mínimo legal terminará en un cálculo muy negativo con salarios más bajos para muchos empleados. O Markussen, el líder de NHO, dijo que la legislación sobre el salario mínimo rompe por completo con el modelo de vida laboral que hemos construido minuciosamente en Noruega. Cualquier salario mínimo es y debe ser responsabilidad de los actores sociales, no de los políticos. Y entre más aprendo cómo funciona este sistema que tanto defienden los noruegos, más me convenzo que es muy superior a simplemente tener un salario mínimo general para todo el país. Entonces, en el video de hoy les voy a platicar dos cosas. Uno, cómo funciona este sistema. Y dos, por qué lo prefieren tanto los noruegos. Y este va a ser uno de esos videos medio ñoños, así que ténganme un poco de paciencia, por favor. Ok, primero el sistema. El sistema se llama tripartita y es un modelo que empezó más o menos en 1935 y llevan desarrollándolo y perfeccionándolo desde entonces. Y el modelo se basa en la cooperación de tres actores sociales diferentes. El primero son los sindicatos. Aquí el 70% de las personas que trabajan están asociadas o cubiertas por algún tipo de sindicato o acuerdo sindical. La segunda son las asociaciones de empresarios, que son como un sindicato pero que protege los intereses de las empresas. Y la tercera es el gobierno. En Noruega, la gente no ve como la responsabilidad del gobierno determinar los salarios mínimos o las condiciones laborales en el país. La responsabilidad del gobierno es simplemente proveer un marco legal para que los involucrados, las empresas y los sindicatos, puedan resolver conflictos y llegar a acuerdos. Una vez cada 4 años, la Confederación de Sindicatos y la Confederación de Asociaciones de Empresas se reúnen para negociar algo que le dicen el Hovedavtale, que se traduce a acuerdo principal. Y este acuerdo se negocia básicamente por todos los trabajadores de Noruega contra todos los empleadores de Noruega. Y acota más o menos los derechos de las diferentes partes, no en el mundo laboral, sino los derechos a la discusión sobre las condiciones laborales, como por ejemplo que solo se pueden hacer huelgas en ciertos periodos, que solo se pueden pedir aumentos laborales en ciertos periodos, etc. Pero este acuerdo laboral no define paga ni condiciones de industrias en específico. Esas se definen en negociaciones que se hacen cada 2 años, no por las confederaciones de sindicatos, sino por los sindicatos y las asociaciones de empresas de cada industria. Y durante estas negociaciones el gobierno no solo le cede el poder a las partes sociales de tomar las decisiones que les van a afectar a ellos, sino que se compromete a no meterse en las negociaciones. Y como la gran mayoría de los noruegos están sindicalizados, cuando estas organizaciones llegan a un acuerdo, se vuelve el acuerdo de facto un salario mínimo para cada profesión. Porque cualquier compañía que quiera romper estas reglas le va a costar mucho trabajo encontrar noruegos que quieran trabajar para ellos. Pero en teoría, si tú eres una empresa no sindicalizada y encuentras a alguien que esté dispuesta a trabajar por menos, puedes hacerlo.
Y esto recientemente ha creado problemas porque mientras que los noruegos no estaban dispuestos a trabajar por condiciones menores que sus compatriotas sindicalizados, hay un grupo que sí está dispuesto. Los inmigrantes, como yo. En algún momento empezaron a llegar muchos trabajadores a la industria de la construcción y de la agricultura que no estaban sindicalizados, y esto reducía el poder de los acuerdos colectivos que se usan en Noruega para mantener los salarios más bajos relativamente altos. Pero el gobierno, en vez de verse tentado a imponer simplemente un salario mínimo para todos los trabajadores, decidió que para esas industrias específicamente lo que iban a hacer es generalizar el acuerdo del sindicato a todos los trabajadores de esa industria, independientemente de si estén sindicalizados o no. Por ejemplo, si el sindicato de constructores llega a un acuerdo con la Asociación de Empresas Constructoras diciendo que los trabajadores de la construcción tienen que ganar mínimo 10,000 coronas, tanto Björn, que está sindicalizado, como Vladimir, que acaba de llegar y no habla norsk y no está sindicalizado, tienen que ganar mínimo ese salario. A esta práctica se le llama, creo, generalización de acuerdos sindicales, y esto hace que exista una especie de salario mínimo, pero es solo para ciertas industrias, ciertas posiciones con ciertos niveles de experiencia. Y el gobierno noruego ha usado este mecanismo con mucha frugalidad. Hasta hoy en día solo hay, creo que son menos de 20 industrias en las que existe un acuerdo generalizado como este. Y la razón por la que desafortunadamente no era ilegal que yo ganara tan poco dinero es porque el gobierno noruego no ha decidido que mi gremio, la arquitectura, es un gremio en el que sea necesario generalizar un acuerdo sindical. Ok, y ese es más o menos cómo funciona el sistema noruego. Espero que no les haya aburrido demasiado. Pero la pregunta sigue siendo, pues, ¿por qué lo prefieren tanto los noruegos o lo defienden tanto? Y la verdad es que hay varias razones. La primera es que este sistema toma en cuenta los puntos de vista de los diferentes actores y así se asegura tanto de que los trabajadores tengan el mejor nivel de vida posible como de que las empresas puedan permanecer siendo competitivas. Por ejemplo, en tiempos de boom económico, los sindicatos presionan muchísimo por subir los salarios, pero en tiempos de crisis económicas, históricamente los sindicatos han reducido sus peticiones a cambio de que las empresas despidan menos gente durante la crisis. La segunda es que es un sistema que no es político. Los noruegos no quieren que la reevaluación de los acuerdos laborales sea un tema político o ideológico. Ni las organizaciones de empleados ni de empleadores quieren que las negociaciones laborales dependan, por ejemplo, de si hay un congreso muy reñido ese año o de qué partido está en el poder. Quieren que las negociaciones sean hechas por dos partidos de igual nivel de poder y por gente que tiene muchísima experiencia haciendo esas negociaciones. Quieren que sea un tema práctico que no pueda ser utilizado para motivos ideológicos o para ganar unos votos en la siguiente elección. La tercera es que es un sistema flexible y rápido. Algo que pasa muy seguido en países con salario mínimo como México o Estados Unidos es que se establece un salario mínimo y un par de años después el salario mínimo ya es obsoleto. Pero como un salario mínimo es algo que afecta a tanta gente y a tantas organizaciones, cambiarlo requiere de mucho poder y voluntad política. Lo que a veces puede hacer que en un sistema democrático sea difícil para los políticos reevaluar este salario cuando se requiere. Y esto, en especial en tiempos de crecimiento económico, significa que un salario mínimo puede funcionar como un lastre ante el crecimiento salarial. En cambio, un sistema como el noruego, en donde se define por ley cada cuánto tienen que ser las negociaciones y esas negociaciones las hacen partidos que están súper involucrados y que entienden perfectamente la situación económica de las industrias, es muchísimo más flexible y muchísimo más rápido y refleja la realidad económica del país mucho más. La otra es que reduce la carga laboral del gobierno y le da independencia a instituciones. Y esto ya es algo más personal, pero es una diferencia enorme que he notado entre el socialismo escandinavo y el socialismo latino. Aquí, el bienestar social y el socialismo del país depende de muchísimas instituciones que son completamente independientes del gobierno y que todas están abogando por diferentes partidos en la sociedad para llegar a un balance para todos. Y el rol del gobierno es más bien darle fuerza e independencia a estas instituciones para generar la democracia social. Mientras que en Latinoamérica, más bien históricamente, los gobiernos socialistas han quitadole poder y valor a las instituciones para tomar ellos las decisiones como ellos creen que se deberían de tomar. Otra razón por la que los noruegos no quieren un salario mínimo es porque los salarios mínimos desincentivan la sindicalización.
Y el sistema noruego de definir los salarios mínimos a través de sindicatos y asociaciones de empresas no funcionaría si no tuvieran un porcentaje tan alto de gente sindicalizada. Y la última es porque este modelo de establecer salarios a través de los sindicatos de cada industria es mucho más elegante y detallada. Y ayuda no solo a elevar el salario mínimo, sino a mejorar las condiciones laborales y a mejorar la igualdad en el mundo laboral en general, no solo en los salarios de hasta abajo. Y bueno, eso es más o menos cómo funciona el tema en Noruega y por qué los noruegos defienden tanto el no tener un salario mínimo. Ahora, ¿qué opino yo como mexicana viéndolo desde afuera? Opino que deberíamos hacer lo mismo en México o en Estados Unidos. Les cuento rápido, pero primero, si llegaste hasta aquí, considera suscribirte a nuestro canal. Somos 3 hermanos mexicanos que vivimos alrededor del mundo y usamos el canal para platicarnos cómo funcionan las cosas en nuestros diferentes países. Ok, pero después de este choro que les eché, tal vez puedan pensar que yo estoy en contra de tener o de subir el salario mínimo en países como en México o en Estados Unidos, donde eso ha sido un tema recientemente. Y la respuesta es que sí y que no. México y Estados Unidos tienen solamente el 13% de sindicalización, comparado con el 70% en Noruega. Y aún así México tiene un porcentaje de sindicalización relativamente alto comparado con otros países en vías de desarrollo. Y establecer un sistema como el sistema que existe aquí toma mucho tiempo. Y en México y en Estados Unidos hay gente que nada más no puede sobrevivir aunque está trabajando tiempo completo. Y eso no está bien. Entonces, sí creo que puede ayudar subir el salario mínimo, aunque es un tema súper debatido por los economistas. Pero si sí lo vamos a usar, espero que sea algo que usemos como una medida temporal en lo que hacemos el trabajo que de veras necesitamos hacer, que es fortalecer a las instituciones que representan tanto a los obreros y a las empresas y establecer un sistema en el que ellos tengan independencia para establecer salarios mínimos mucho más detallados y por industria y por profesión que tomen en cuenta tanto la perspectiva de las empresas como la perspectiva de los empleados. Ok, para la próxima les puedo hacer el tema de los hijos, que veo que también había mucha gente que quería saber al respecto. Y espero que les haya parecido interesante este tema a los que votaron por este. Adiós.